Hola chicos, hoy vamos a trabajar el tema de rotación en el plano cartesiano. Es importante que tengamos en cuenta que la rotación es un giro de una figura que es plana y lo vamos a hacer alrededor de un punto que lo vamos a llamar centro de rotación, y además de eso pues lo vamos a rotar de acuerdo a un ángulo de giro. Dice que cuando rotamos una figura, sus características no van a cambiar, es decir, que su forma se va a mantener, la longitud de sus medidas se va a mantener, sus ángulos van a ser lo mismo, lo único que va a cambiar es el sentido de la figura como está ubicada. Dice que una rotación se determina por esos tres elementos. Un ángulo que determina la amplitud de rotación. Tenemos que saber cuántos grados la vamos a rotar. Un punto llamado centro de rotación, que es el que me va a permitir ubicar para saber desde dónde empiezo a rotarla. Y el sentido de la rotación, que puede ser, dice que el mismo de las agujas del reloj o al contrario. Acá tenemos un ejemplo de una rotación de una figura. Tenemos los puntos A1,1, que es la figura que se encuentra en este caso, el punto A1,1, uno en X y uno en Y. En el punto B, que está ubicado en 1 en X y 5 en Y. Y el punto C, que está ubicado 5 en X y 1 en Y. Esta es nuestra figura inicial y nos muestran que esta figura ha sido rotada 90 grados. Es decir, que el punto que estaba en 1,1, pues al rotarla 90 grados quedó en el punto menos 1,1. El punto B, que estaba en 5,1, quedó al contrario, quedó en menos 5,1. Y el punto C, que estaba en 5,1, quedó en 5 en menos 1 en X y 5 en Y. Y luego esta misma figura que nos dio, dicen que la vamos a rotar 180 grados. Es decir, en este caso, que nos va a quedar la figura siguiente. Entonces, el punto A, que estaba en menos 1,1, quedó en menos 1, menos 1 al rotarla a 180 grados. El punto B, que estaba en menos 5,1, quedó en menos 5, menos 1. Y el punto C, que estaba en menos 1,5, quedó en menos 1, menos 5, que es abajito. Ahora vamos a practicar cómo se hace una rotación teniendo en cuenta el punto de origen en el plano cartesiano y teniendo en cuenta la rotación, el ángulo de rotación. En este caso me dicen, en el primer punto dice que realice una rotación de 90 grados horarios a la siguiente figura teniendo en cuenta la explicación del video. Entonces vamos a rotar este triángulo que se encuentra aquí en el plano cartesiano 90 grados en sentido horario, o sea que va a ir desde aquí hacia arriba. Y ya les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, como nos dicen que vamos a rotar nuestra figura 90 grados en sentido horario, es decir que está aquí, esta es la figura inicial que nos dan en el ejercicio y la vamos a rotar de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces lo que vamos a tener en cuenta es, primero, no nos dicen desde dónde la vamos a rotar, cuál es nuestro punto de origen, entonces suponemos que va a ser el punto 0,0, va a ser nuestro punto de origen. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar el transportador, lo vamos a ubicar teniendo en cuenta la lineecita de la mitad, lo vamos a ubicar en el punto de origen, en este caso en 0,0, y luego la vamos a ubicar en cada uno de los puntos que vamos a rotar. En este caso vamos a iniciar por este primer punto de aquí, que le podemos poner un nombre, una letra para poderlo identificar. Pongámosle A, que está en la coordenada
menos 1,-2, menos 1,2. Entonces lo que vamos a hacer es ubicamos allí y miramos, en este caso, espérame, yo ubico el transportador bien, al frente del 0, y lo que vamos a hacer es ubicar hasta donde nos quedarían los 90 grados, y ahí vamos a ubicar un punto. Después de ubicar el punto, vamos a trazar una línea desde el origen hasta el punto. Trazamos una línea. Sobre esa línea va a quedar el punto que sería A, que vamos a rotar. Entonces vamos a mirar cuál es la distancia que existe desde el origen hasta A, para así mismo ubicarlo donde quedaría el otro punto. Entonces en este caso tiene 1,5 de centímetros, entonces vamos a ubicar lo mismo acá, el 1,5. Aquí está 1, yo miro de nuevo, 1,5. Entonces acá también debe tener la misma distancia. Y ahí vamos a ubicar el punto A, que ya fue rotado. Lo mismo vamos a hacer con este punto, pongámosle punto B. Listo, entonces ubicamos primero el transportador para mirarlo de los grados, que nos quede en todo el origen y que nos quede frente al punto, el 0. Deje el origen y el punto el 0. Y luego miramos dónde serían los 90 grados, que en este caso los 90 está acá arriba. Ahí ubicamos un punto y en este punto vamos a trazar una línea desde el origen hasta ese punto. Y por esa línea, pero entonces primero vamos a medir cuánto hay desde el origen hasta el punto B. ¿Cuál sería la distancia en este caso? Tenemos 3 centímetros, o sea que desde el origen hasta la línea que trazamos vamos a ubicar 3 centímetros. Y aquí va a estar mi punto B. Y ahora hacemos lo mismo con el punto C. Con el transportador ubicamos el punto en el centro y vamos hasta el punto C. Y luego miramos dónde serían los 90 grados y ubicamos un punto. Ahora por ese punto vamos a trazar la línea hasta el origen y miramos cuál sería la distancia que existe desde el origen hasta el punto C, que en este caso es más o menos 3,2 milímetros, y así mismo ubicamos la distancia acá. Es decir que aquí va a estar el punto C. Y luego lo que vamos a hacer es trazar la figura. Por los puntos. Y esta es nuestra figura, que ha sido en este caso rotada 90 grados. Bueno, ahora vamos a resolver el siguiente punto, en donde tenemos la siguiente figura ubicada en el plano cartesiano y nos dicen que la debemos rotar 180 grados en sentido antihorario, es decir, ya no vamos a ir en el sentido de las manecillas, sino en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y dice que la vamos a rotar 180 grados. Entonces, para esto lo que vamos a hacer, al igual que lo hicimos en la figura anterior, es utilizar el transportador y vamos a ubicar, vamos
a rotar la figura respecto al origen, ese va a ser nuestro punto. Entonces vamos a ubicar el transportador, la mitad del transportador en el origen, y que nos quede al frente el 0 del primer punto que vamos a rotar, que va a ser este punto que lo llamé A. Entonces lo ubicamos allí y vamos a rotarlo. Miramos dónde nos va a quedar 180 grados. En este caso, como es sentido contrario, nos va a quedar al otro lado. Ubicamos un punto y trazamos una línea desde el origen hasta ese punto, porque por ahí va a ir ubicado el punto. Luego miramos la distancia que existe desde el origen hasta A, que en este caso mide 2 centímetros, y lo mismo ubicamos 2 centímetros en la línea que ya trazamos y ubicamos el punto. En este punto nos va a quedar el A. Luego vamos a hacer lo mismo con el punto B. Ubicamos el transportador en el centro hasta el punto B y miramos dónde nos quedarían los 180 grados, más o menos es aquí. Trazamos un punto, trazamos una línea desde el origen por ese punto y luego vamos a mirar la distancia que existe desde el centro del origen hasta el punto B, que son 3 centímetros, y asimismo vamos a ubicar desde el origen hasta la línea los 3 centímetros. Y aquí nos va a quedar el punto B. Lo mismo hacemos con el punto C y el punto D. Entonces ubicamos el origen al frente del 0 para ubicar dónde quedarían los 180 grados. Nos va a quedar acá abajo. Trazamos un punto, trazamos la línea por este punto y miramos la distancia que existe desde el origen hasta el punto C, que en este caso son 4 centímetros y medio, y lo mismo ubicamos acá, 4 centímetros y medio. Debe quedar bien ubicado para que nos quede bien hecha la figura. Luego ubicamos el transportador hacia el punto D, que nos queda al frente del 0, y miramos dónde sería 180 grados, en este caso aquí. Trazamos la línea por este punto, miramos la distancia desde el origen hasta D, cuántos centímetros son, y en este caso tenemos 3,5, y ubicamos la misma distancia. Ya teniendo los puntos, lo que hacemos es trazar la figura. Nos va a quedar la misma figura, solo lo único es que se rotó un ángulo de 180 grados en este caso, y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y mire dónde nos queda la figura. Y de esta manera hemos terminado el ejercicio de rotación.